Se burlaron de mí en ese tribunal, una anciana frágil con nada más que mi voz y mi verdad, y el rostro de mi hijo se volvió pálido como una piedra. En ese momento, me di cuenta de que nadie, ni siquiera mi propia sangre, me creía. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Rose y tengo 78 años. Vivo en un pequeño apartamento de una habitación en Brooklyn, donde el metro de la mañana hace temblar mi taza de café y las sirenas nocturnas me arrullan hasta dormirme. Las paredes aquí son delgadas, lo suficientemente delgadas como para que pueda escuchar a la señora Chen discutiendo con su nieto adolescente de al lado, lo suficientemente delgadas como para que mi propia soledad me haga eco como una pregunta que no puedo responder. Cada mañana, despierto con el olor de las castañas asadas del vendedor en la esquina de la avenida Atlantic. Ese aroma dulce y a nuez solía hacerme sonreír cuando tenía con quién compartir esas castañas, cuando mi hijo Michael me visitaba con su esposa Ana y mi nieto Leo. Ahora, ese mismo olor solo me recuerda todos los domingos que prometieron venir y nunca lo hicieron. Paso mis días pegada a la ventana de mi apartamento en el tercer piso, viendo el mundo apresurarse allá abajo. Brooklyn se mueve rápido, siempre lo ha hecho. La gente pasa apresurada con sus teléfonos pegados a las orejas, sus tazas de café humeantes, sus vidas llenas de propósito. A veces me pregunto si me ven aquí arriba, una anciana en una bata azul descolorida, aferrándose a fotografías que se vuelven más amarillas cada día. Las fotografías cuentan la historia que desearía que siguiera siendo verdad. Ahí está Michael a los 6 años, con los dientes separados y riendo en el paseo marítimo de Coney Island. Ahí está Ana en su vestido de novia, radiante y esperanzada, el día que prometió amar a mi hijo para siempre. Ahí está el pequeño Leo, nacido hace 10 años, sus diminutos dedos envueltos alrededor de los míos en la habitación del hospital, donde lo sostuve primero, antes que nadie, susurrándole promesas que pensé que nunca rompería. Guardo estas fotos en una caja de zapatos junto a mi cama, sacándolas cada noche como cuentas de rosario, contando recuerdos en lugar de oraciones. Los bordes están suaves ahora de tanto manipularlos, las caras comenzando a desvanecerse, pero conozco cada detalle de memoria. La sonrisa torcida de Michael, las líneas de risa de Ana, los brillantes ojos verdes de Leo que reflejan los de su abuela. El día en que todo se derrumbó comenzó como cualquier otro. Hice mi café de la mañana, negro con un azúcar porque es todo lo que la diabetes permite, y me senté en mi pequeña mesa de cocina con el sol de la mañana entrando por la ventana sucia. El radiador hacía ruido como un viejo amigo aclarándose la garganta. Las palomas arrullaban en la escalera de incendios. Sonidos normales de un día normal, pero mi corazón no estaba normal esa mañana. Estaba cargado de esperanza. El peligroso tipo de esperanza que viene de amar a alguien que no te corresponde de la misma manera. Tomé mi teléfono, el viejo teléfono de tapa que Michael me compró hace 3 Navidades, porque dijo que los smartphones eran demasiado complicados para alguien de mi edad. Escribí con cuidado, como siempre lo hago, revisando cada palabra 2 veces. ¿Les gustaría venir a cenar este domingo? Haré tu asado favorito. Palabras simples. Palabras inocentes. Palabras que llevaban 40 años de amor y sacrificio, y la desesperada esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Presioné enviar y esperé. El mensaje apareció como entregado a las 9:15 de la mañana. Lo sé porque vi esos 3 pequeños puntos aparecer y desaparecer, como si mi hijo estuviera empezando a escribir y luego cambiando de opinión una y otra vez. A mediodía, sin respuesta, me dije a mí misma que estaba ocupado con el trabajo, con su familia, con las cosas importantes que llenaban su vida ahora. A las 3 de la tarde, comencé a cocinar de todos modos, dorando el asado, pelando papas, poniendo la mesa para 4, aunque sabía, en ese lugar donde la verdad vive independientemente de lo que nos decimos a nosotros mismos, que no vendrían.
El asado llenó mi apartamento con el olor a hogar, el olor a tiempos mejores cuando mi mesa de cocina estaba rodeada de voces y risas en lugar de silencio. Seguía revisando mi teléfono cada pocos minutos, la pantalla iluminando mi rostro en la creciente oscuridad, mostrándome lo mismo una y otra vez. Mensaje entregado, sin respuesta. La noche llegó como siempre lo hace en Brooklyn, con el brillo gradual de las farolas y el zumbido distante del tráfico, dirigiéndose a hogares donde los querían. Me senté junto a mi ventana, aún con mi vestido bueno, el que me había puesto esa mañana pensando que tendría compañía, viendo a la gente pasar apresuradamente con sus bolsas de comida y sus hijos y sus vidas que le importaban a alguien. La lluvia comenzó alrededor de las 7. Gotas gordas que convirtieron la calle en un espejo que reflejaba los letreros de neón de la bodega, y la farola parpadeante que necesita reparación desde que me mudé aquí hace 8 años. Cada gota de lluvia en mi ventana parecía una lágrima, y me pregunté si la ciudad estaba llorando por todos nosotros, personas solitarias metidas en estas pequeñas cajas, esperando que alguien recordara que existíamos. Esperé hasta las 8, luego las 9, luego las 10. El asado se enfrió en la estufa. La mesa que había puesto para 4 se burlaba de mí con sus sillas vacías y servilletas sin usar. La esperanza que había llevado todo el día finalmente se quebró como el hielo en primavera, afilada y repentina y de alguna manera inevitable. Esa noche, acostada en mi estrecha cama con los sonidos de la ciudad asentándose a mi alrededor, me obligué a enfrentar la verdad que había estado evitando durante meses. Mi hijo no ignoró mi mensaje porque estuviera ocupado. Lo ignoró porque responder habría significado decepcionarme, y era más fácil dejar que el silencio hiciera el trabajo del rechazo. La mañana llegó de todos modos, trayendo consigo los mismos ruidos del radiador y arrullos de palomas y olores a castañas, pero todo se sentía diferente. Yo me sentía diferente, como si algo dentro de mí se hubiera desplazado en la noche, como si un hueso se hubiera roto tan limpiamente que no había sentido el chasquido. Tienen que entender. Le di todo a esta familia. Todo. Cuando el padre de Michael nos dejó, cuando Michael tenía solo 12 años, trabajé en 3 empleos para mantenernos en nuestro pequeño apartamento en Sunset Park. Limpiaba oficinas en Manhattan desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Luego volvía a casa para preparar a Michael para la escuela. Luego trabajaba en la tienda departamental de 10 a 4, doblando ropa y sonriendo a los clientes y fingiendo que mis pies no dolían como si tuviera cuchillos entre los huesos. Michael necesitaba clases de guitarra, así que renuncié a mi café, preparando chicoria en su lugar porque era más barata. Quería las zapatillas caras, las que todos los niños usaban, así que trabajé un turno extra limpiando el banco los fines de semana, fregando pisos de rodillas mientras mi hijo dormía calentito los sábados por la mañana. Cuando se graduó de la escuela secundaria, cuando entró en esa universidad comunitaria, estaba tan orgullosa que lloré allí mismo en el auditorio. «Ese es mi niño», le susurré a la extraña sentada a mi lado, una mujer cuyo propio hijo estaba cruzando el escenario. «Ese es mi Michael». Y cuando llegaron las facturas, cuando la matrícula y los libros y las tarifas sumaron más de lo que yo ganaba en 6 meses, saqué un préstamo contra lo único que poseía, este apartamento. Nunca le conté a Michael sobre el préstamo. Nunca quise que se sintiera culpable, que cargara con ese peso. Simplemente trabajé más, ahorré menos, viví de frijoles y arroz y sueños del día en que se graduaría y conseguiría un buen trabajo y tal vez, solo tal vez, cuidaría de su vieja madre como ella había cuidado de él. La universidad llevó a más universidad. La universidad llevó a la escuela de posgrado. La escuela de posgrado llevó a deudas que me seguían como una sombra. Pero Michael era inteligente, brillante incluso, y me dije a mí misma que cada sacrificio era una inversión en nuestro futuro juntos. Él recordaría lo que yo había hecho por él. Estaría agradecido. Me querría de la manera que yo lo quería a él, completamente y sin reservas. Cuando conoció a Ana, estaba feliz por él. Ella era bonita y educada, y venía de una familia con dinero. El tipo de familia que tomaba vacaciones y comía en restaurantes, y no se preocupaba por la factura de la electricidad. Pensé que sería buena para él,
Le ayudaría a construir el tipo de vida que yo nunca había podido darle. Ana fue educada conmigo al principio, de la manera que la gente es educada con parientes ancianos que no les agradan particularmente, pero a los que no pueden permitirse ofender. Sonreía con la boca, pero no con los ojos. Preguntaba por mi salud en ese tono que usa la gente cuando realmente no quiere saber la respuesta. Pero Michael parecía feliz, y su felicidad era todo lo que importaba para mí entonces. La boda fue pequeña pero elegante, celebrada en un club de campo en Westchester, que costaba más de lo que yo ganaba en 2 años. Usé mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para el funeral de mi propia madre 20 años antes, y sonreí hasta que me dolió la cara, fingiendo que pertenecía a ese mundo de copas de cristal y comidas de 3 platos y conversaciones sobre cosas que nunca había experimentado. Michael se veía guapo en su smoking, de pie en el altar con los hombros rectos y la barbilla levantada, listo para prometer su vida a otra persona. Me senté en la primera fila, viendo a mi niño convertirse en un hombre, convertirse en un marido, convertirse en alguien cuya primera lealtad ya no sería para con su madre. Los padres de Ana pagaron todo, por supuesto. Las flores, la música, la comida, el fotógrafo que tomó cientos de fotos de la feliz pareja y quizás 3 de mí. Lo entendí. Era su día, su celebración, su comienzo. Pero sentada allí con mi vestido viejo, y mis zapatos viejos y mis viejas esperanzas, me sentí como una reliquia del pasado de alguien más. Después de la boda, las cosas cambiaron gradualmente, tan lentamente que casi no lo noté al principio. Las visitas de Michael se hicieron menos frecuentes. Sus llamadas telefónicas se volvieron más cortas. Estaba construyendo una nueva vida con Ana, y me dije a mí misma que eso era natural, que eso era lo que se suponía que debían hacer los hijos. Pero la distancia creció como una corriente fría bajo la puerta, algo que no notas hasta que ya estás temblando. Cuando llamaba, Ana contestaba con esa voz educada. Me decía que Michael estaba ocupado, prometía que me devolvería la llamada. Raramente lo hacía. Cuando llamaba, las conversaciones se sentían forzadas, como si estuviera marcando un elemento en su lista de tareas. ¿Cómo estás, mamá?, preguntaba. Pero antes de que pudiera responder adecuadamente, realmente contarle sobre la artritis en mis manos, o cómo las escaleras se estaban volviendo más difíciles de subir, o cuán solitarias eran las tardes, me interrumpía con alguna historia sobre el trabajo, o un problema con el coche, o el último ascenso de Ana en el bufete de abogados. Quería decirle que había comenzado a hablar con las palomas en la escalera de incendios, porque a veces pasaba un día entero sin oír otra voz humana. Quería contarle sobre las facturas médicas acumulándose en mi encimera, cómo el seguro no cubría tanto como había pensado, cómo había comenzado a saltarme dosis de mi medicamento para la presión arterial para que la receta durara más. Pero Michael estaba ocupado, exitoso, importante. Tenía una vida llena de reuniones y plazos y responsabilidades. ¿Qué derecho tenía yo de agobiarlo con los pequeños y tristes detalles de las luchas diarias de una anciana? Cuando nació Leo, sentí que la esperanza florecía en mi pecho como la primavera después de un duro invierno. Un nieto, un nuevo comienzo, una oportunidad de amar a alguien que podría amarme con el afecto puro y sin complicaciones que los niños son capaces de dar. Tomé el autobús hasta el hospital tan pronto como la madre de Ana llamó, mis manos temblando de emoción mientras contaba el cambio exacto para la tarifa. Leo era perfecto. 7 libras y 2 onzas de posibilidad arrugada, con pequeños puños y ese olor a recién nacido que es de alguna manera dulce y salvaje. Cuando la enfermera lo puso en mis brazos, sentí algo que no había sentido en años. Necesaria, importante, amada. ¿Se parece a ti, Michael?, susurré, y mi hijo sonrió. Realmente sonrió, por primera vez en meses. Por un momento, éramos una familia de nuevo, 3 generaciones conectadas por sangre y amor, y el antiguo milagro de la nueva vida. Le compré a Leo todo lo que podía permitirme, y muchas cosas que no podía. Ropa y juguetes y libros, y un bono de ahorro que comencé para su fondo universitario.
guardando $10 cada semana, incluso cuando significaba elegir entre comestibles y la factura de electricidad. Me imaginé enseñándole a leer, llevándolo al zoológico, viéndolo crecer sabiendo que su abuela lo amaba más que a la vida misma. Durante el primer año, me permitieron visitarlo regularmente. Ana llamaba cuando Leo estaba inquieto, y yo corría en el metro con sopa casera y viejas canciones de cuna, meciendo a mi nieto hasta que se dormía mientras sus padres descansaban. Eran buenos días. Días necesarios. Días en que sentía que importaba. Pero a medida que Leo crecía, mis visitas se volvieron menos bienvenidas. Ana tenía opiniones sobre todo. Lo que Leo debía comer, cómo debía dormir, qué juguetes eran apropiados y cuáles representaban peligros de asfixia o eran inapropiados para su desarrollo. Yo era anticuada, decía ella. No entendía la crianza moderna. Estaba confundiendo a Leo con mis ideas anticuadas sobre disciplina, nutrición y la importancia del aire fresco. Los tiempos han cambiado, Rose, decía, usando mi primer nombre en lugar de llamarme mamá como lo había hecho al principio. Ahora sabemos más sobre el desarrollo infantil. Tenemos sistemas, horarios, métodos basados en investigaciones. Quería decirle que yo también había criado a un hijo, que Michael había salido perfectamente bien a pesar de mis formas anticuadas. Pero me mantuve callada, asintiendo y sonriendo y fingiendo estar de acuerdo porque la alternativa era no ver a Leo en absoluto. Y esa posibilidad me aterrorizaba más que cualquier crítica. Las peticiones comenzaron siendo pequeñas. ¿Podía cuidar a Leo durante unas horas mientras iban a cenar? ¿Podía recoger comestibles de camino? ¿Podía prestarles dinero para un depósito de garantía en su nuevo apartamento? ¿Solo hasta que llegara el bono de Michael? Dije que sí a todo, agradecida por ser necesaria, por tener un propósito más allá de contar mis pastillas y observar a las palomas. Cuando Leo tuvo una infección de oído y ni Michael ni Ana podían tomarse tiempo libre del trabajo, pasé 3 días en su apartamento, sosteniendo a mi nieto febril y cantando las mismas canciones de cuna que le había cantado a su padre 30 años antes. Cuando su coche se averió y la factura de reparación era más de lo que habían ahorrado, retiré dinero del fondo de emergencia que había estado construyendo durante años, diciéndome a mí misma que su emergencia era también mi emergencia, que las familias se ayudaban mutuamente, que el amor significaba sacrificio. Cuando decidieron comprar una casa en los suburbios, un lugar con jardín para Leo y buenas escuelas, y vecinos que se parecían a ellos y ganaban el tipo de dinero que ellos querían ganar, firmé la hipoteca porque su crédito no era lo suficientemente bueno por sí solo. No entendía todos los papeles, todo el lenguaje legal y las tasas de interés y los términos. Solo sabía que mi hijo necesitaba ayuda, y ayudarlo era lo que hacían las madres. El oficial de préstamos, un joven con ojos amables y voz suave, me preguntó 3 veces si entendía lo que estaba firmando, si me daba cuenta de que yo sería responsable de los pagos, si Michael y Ana no podían hacerlos. «Es mi hijo», le dije, como si eso lo explicara todo. Y lo hacía, al menos para mí. La casa era hermosa, todo lo que habían soñado. 3 dormitorios, 2 baños, una cocina con encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. Un patio trasero donde Leo podía jugar y crecer y construir el tipo de recuerdos de infancia que siempre quise darle a Michael, pero nunca pude permitirme. Estaba feliz por ellos. Genuinamente feliz. Aunque la casa estaba a 2 horas en metro y autobús. Aunque visitarla se convirtió en una expedición de todo un día que me dejaba agotada y de alguna manera más sola que antes. Al menos eran felices. Al menos Leo tenía espacio para correr y aire limpio para respirar, y vecinos con niños de su edad. Pero la distancia no era solo geográfica. Era emocional, relacional. El tipo de distancia que crece cuando las personas tienen diferentes prioridades, valores e ideas sobre lo que significa la familia. En su nuevo vecindario, me sentía como una inmigrante en mi propia familia. Los otros abuelos conducían coches de lujo y vestían ropa cara y hablaban de vacaciones europeas y escuelas privadas y estrategias de inversión.
Tenían dinero e influencia y la confianza casual que viene de nunca tener que elegir entre el alquiler y los comestibles. Yo llegaba en transporte público, llevando galletas caseras envueltas en papel aluminio y ropa de la tienda de descuentos. Mi acento, suavizado pero nunca completamente borrado, me marcaba como diferente, ajena, menos importante. La madre de Ana tenía un doctorado y una membresía de tenis y opiniones sobre alimentos orgánicos y tiempo frente a pantallas que hacían que mis sencillas ofrendas parecieran inadecuadas. Tal vez Leo no debería comer tantos dulces, decía Ana cuando llevaba mis galletas especiales con chispas de chocolate, las que Michael había amado de niño. Estamos tratando de establecer hábitos alimenticios saludables. Tal vez deberíamos limitar los regalos, sugería cuando le llevaba a Leo un camión de juguete de la tienda de dólar. No queremos que se vuelva materialista o que valore la cantidad sobre la calidad. Yo entendía. Estaba haciendo todo mal, amando de manera incorrecta, dando regalos equivocados, diciendo palabras incorrectas, pero no sabía cómo amar de manera diferente, cómo ser una abuela que mejorara sus vidas en lugar de complicarlas. Las visitas se volvieron más cortas, menos frecuentes, más tensas. Me sentaba en su perfecta sala de estar con sus muebles blancos y decoración minimalista, temiendo tocar algo, temiendo hablar demasiado alto, temiendo ser yo misma en presencia de mi propia familia. Leo creció de un niño pequeño a un niño, y yo observaba desde la periferia mientras aprendía a caminar y hablar y montar en bicicleta. Lo veía en fotografías que Ana publicaba en las redes sociales, imágenes de fiestas de cumpleaños y eventos escolares y vacaciones familiares a las que no fui invitada, de las que ni siquiera me enteré hasta después de que hubieran ocurrido. Queríamos mantenerlo pequeño este año, explicaba Ana cuando preguntaba sobre la fiesta de cumpleaños de Leo. Solo unos pocos amigos cercanos del vecindario, ¿tú entiendes? Yo entendía. Entendía que ya no era cercana, ya no era esencial. Ya no era la abuela que importaba. Era una reliquia de su pasado, una obligación que gestionar en lugar de una alegría para celebrar. Las peticiones financieras continuaron y crecieron. El negocio de Michael no iba tan bien como esperaban. El bufete de Ana estaba reduciendo personal. Los pagos de la hipoteca eran más altos de lo que habían anticipado. ¿Podía ayudar con los impuestos sobre la propiedad? ¿Podía cubrir las tarifas del campamento de verano de Leo? Podía prestarles dinero para un nuevo techo, una reparación del coche, una emergencia familiar que siempre parecía surgir justo cuando llegaba mi cheque del Seguro Social. Dije que sí porque decir no se sentía imposible. Estas eran mis personas, mi única familia, la razón por la que había trabajado tan duro durante tantos años. Si no podía ayudarlos económicamente, ¿qué valor tenía? ¿Qué razón tendrían para mantenerme en sus vidas? Pero cada préstamo se convertía en una deuda que no podían pagar. Cada favor se convertía en una expectativa para el siguiente. Ya no era su madre y abuela, era su banquera, su red de seguridad, su último recurso cuando otras opciones fallaban. Mis propias facturas se acumulaban mientras pagaba las suyas. Mis propias necesidades quedaban sin atender mientras atendía las suyas. Dejé de ir al médico para mis chequeos regulares, porque les había dado el dinero que había ahorrado para gastos médicos. Mantenía la calefacción baja en invierno para ahorrar en servicios públicos, usando suéteres y mantas para mantenerme caliente, mientras ellos disfrutaban de su comodidad con clima controlado. Me dije a mí misma que esto era temporal, que las cosas mejorarían, que recordarían mis sacrificios y encontrarían una manera de pagarme, si no en dinero, al menos en amor, en visitas, en el tipo de relación que siempre había soñado tener con mi hijo adulto y su familia. Pero lo temporal se extendió a meses, luego años. Mi salud se deterioró mientras me saltaba medicamentos y retrasaba tratamientos. Mi aislamiento se profundizó cuando me volví demasiado avergonzada para ver amigos. Demasiado avergonzada para admitir cuán completamente había sido consumida por las necesidades de mi familia, mientras mi propia vida desaparecía lentamente. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana en febrero, uno de esos amargos días de Brooklyn cuando el viento te corta como una navaja y el cielo tiene el color de peltre viejo.
Estaba sentada en mi mesa de cocina, revisando facturas y preguntándome cómo sobreviviría el mes, cuando sonó mi teléfono. Era Ana, su voz tensa con estrés y urgencia. Michael había sido arrestado, dijo. Delito de cuello blanco, malversación, algo complejo que involucraba a los clientes de su empresa y dinero desaparecido e investigadores federales. Necesitaba dinero para la fianza. Lo necesitaba inmediatamente. Necesitaba más de lo que yo tenía, pero de alguna manera esperaba que lo encontrara de todos modos. Esto es un error, seguía diciendo. Michael nunca haría nada ilegal. Lo conoces, Rose. Sabes que es una buena persona. Solo necesitamos suficiente dinero para sacarlo hasta que podamos aclarar esto. La fianza se fijó en $50,000. $50,000 que no tenía. No podía pedir prestados. No podía producir sin importar cuánto Ana creyera que debería poder ayudar. Ya les había dado todo. Mis ahorros, mi fondo de jubilación, mi dinero de emergencia, mi dignidad, mi futuro. No lo tengo, susurré al teléfono, las palabras sintiéndose como vidrio en mi garganta. El silencio que siguió fue largo y pesado, lleno de incredulidad de Ana y mi vergüenza, y la terrible verdad de que finalmente había llegado al fondo de mi capacidad para rescatarlos. ¿Qué quieres decir con que no lo tienes? La voz de Ana se elevó a un tono que nunca había escuchado antes, agudo con pánico y acusación. Siempre tienes dinero cuando lo necesitamos. Puedes obtener un préstamo, vender algo, pedirle ayuda a alguien. Miré alrededor de mi pequeño apartamento, a los muebles de segunda mano y fotografías descoloridas, y espacios vacíos donde ya había vendido todo lo de valor para financiar sus sueños. No quedaba nada que vender, nadie a quien pedir, ninguna solución mágica para producir dinero que simplemente no existía. Les he dado todo, dije, en voz baja pero clara. No me queda nada. Ana colgó sin despedirse, dejándome sola con el silencio y la terrible comprensión de que les había fallado cuando más me necesitaban. No por elección, no por falta de amor, sino porque ya había sacrificado todo lo que tenía para dar. Michael pasó 3 días en la cárcel antes de que los padres de Ana pagaran la fianza. 3 días en los que ninguno de los dos me llamó, me contactó, reconoció que yo existía o me importaba lo que le pasara a mi hijo. Lo leí en el periódico, viendo su nombre impreso junto a palabras como presunto y fraudulento e investigación. La vergüenza era sofocante. Había vivido en este vecindario durante 8 años. Había construido frágiles amistades con tenderos y conductores de autobús y otras personas mayores que me conocían como la abuela de Leo, la madre de Michael, alguien que le importaba a alguien que importaba. Ahora era la madre de un presunto criminal, la abuela cuyo hijo aparecía fotografiado en las noticias de la noche siendo llevado esposado. La señora Chen de al lado dejó de saludarme en el pasillo. El hombre de la tienda de la esquina evitaba el contacto visual cuando compraba mis comestibles. Los niños que jugaban en el patio susurraban y señalaban cuando pasaba. Cuando Michael fue liberado, cuando los abogados comenzaron a construir su defensa, cuando Ana comenzó a hacer planes para cómo manejarían la atención de los medios y el estigma social y los honorarios legales que drenarían los recursos que les quedaban, esperé a que alguien me llamara, me incluyera, recordara que yo también era parte de esta familia. La llamada llegó, pero no de la manera que esperaba. «Mamá, necesitamos que testifiques en la audiencia preliminar», dijo Michael, su voz plana y mecánica, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito. ¿Testificar sobre qué? Testigo de carácter. Dile al juez qué tipo de persona soy, cómo fui criado, por qué todo esto es un malentendido. Los padres de Ana también estarán allí, y algunas personas del vecindario, colegas del trabajo. Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Esta era mi oportunidad de ayudar, de ser útil, de mostrar al mundo que mi hijo era más que su peor momento, más que cualquier error que pudiera haber cometido en la desesperada búsqueda del éxito y la seguridad. Pasé semanas preparándome, recordando historias de la infancia de Michael, ejemplos de su bondad, honestidad e integridad. Practiqué frente al espejo del baño, tratando de encontrar las palabras que convencerían a un juez de que el hombre que había sido arrestado
No era el verdadero Michael. No era el hijo que yo había criado y amado, y por el que había sacrificado todo para apoyar. El juzgado era intimidante. Todo columnas de mármol y pasos resonantes, y personas en trajes caros que parecían pertenecer a un mundo al que nunca me habían invitado a entrar. Usé mi mejor vestido, el mismo azul marino que había usado en la boda de Michael, y llevaba una pequeña cartera con pañuelos y pastillas para la garganta, y una fotografía del bebé Leo para recordarme por qué estaba allí. El abogado de Michael era más joven que mi hijo, confiado de la manera que viene del dinero y la educación, y nunca tener que dudar si perteneces a la habitación en la que estás. Me explicó mi papel, me dijo qué preguntas me harían. Me recordó que hablara clara y honestamente, y recordara que todo lo que dijera sería grabado, evaluado y potencialmente usado para determinar el futuro de mi hijo. Me senté en la galería durante horas, viendo a otros testigos declarar, aprendiendo los ritmos y procedimientos de un sistema que nunca había tenido que navegar antes. La madre de Anna habló elocuentemente sobre el carácter y la ética de trabajo de Michael. Su antiguo jefe elogió su dedicación y atención al detalle. Un vecino lo describió como tranquilo, responsable y devoto a su familia. Entonces fue mi turno. Caminé hacia el estrado de los testigos con piernas temblorosas, mi mano temblando mientras la colocaba sobre la Biblia, y juraba decir la verdad. La jueza me miró con ojos amables pero cansados. Una mujer de la edad aproximada de mi nuera, que probablemente había escuchado a miles de madres testificar sobre la inocencia de sus hijos. El abogado de Michael hizo las preguntas que habíamos ensayado. ¿Cómo había criado a Michael? ¿Qué tipo de valores había tratado de inculcarle? ¿Qué evidencia había visto de su honestidad e integridad a lo largo de su vida? Respondí lo mejor que pude, contando historias sobre el niño que me había traído dientes de león y los llamaba Flores, que había trabajado a tiempo parcial para ayudar con los gastos, que nunca había faltado a un día de escuela, ni se había metido en problemas con la policía, ni me había dado ninguna razón para dudar de su bondad. Fundamental. Pero mientras hablaba, algo extraño comenzó a suceder. Las historias sonaban huecas, incluso para mí, no porque no fueran ciertas, sino porque eran incompletas, versiones editadas de una realidad más compleja. Sí, Michael había sido un buen estudiante, pero también había sido arrogante, esperando que yo resolviera sus problemas y satisficiera sus necesidades sin cuestionar ni quejarme. Sí, había trabajado a tiempo parcial, pero también había gastado dinero libremente, asumiendo que yo cubriría cualquier déficit. Sí, se había mantenido alejado de problemas, pero también había aprendido temprano que su madre sacrificaría cualquier cosa para protegerlo de las consecuencias. ¿Lo había criado para ser honesto? ¿O lo había criado para creer que las reglas se aplicaban a otras personas? ¿Le había enseñado integridad? ¿O le había mostrado que el amor significa nunca tener que enfrentar todo el peso de tus decisiones? El contrainterrogatorio del fiscal fue suave pero implacable. ¿Había avalado préstamos para mi hijo? Sí. ¿Le había dado dinero cuando afirmaba estar en problemas financieros? Sí. ¿Alguna vez me había preguntado a dónde iba realmente ese dinero? La pregunta quedó en el aire como humo, imposible de ignorar. Miré a Michael, sentado en la mesa del acusado con su costoso traje y corbata de seda, y por primera vez en 40 años, realmente lo vi. No el bebé que había mecido hasta dormirse, o el niño que había protegido, o el sueño de quien esperaba que se convirtiera, sino el hombre que realmente era, un hombre que había aprendido a encantar, manipular y tomar sin devolver, un hombre que se había casado por dinero y vivía por encima de sus posibilidades, y se había convencido de que pedir prestado a los clientes era solo una solución temporal a un problema de flujo de efectivo. Un hombre que había crecido creyendo que el amor de su madre era infinito e incondicional e inagotable, sin importar lo que hiciera o lo poco que diera a cambio. El fiscal hizo una última pregunta, la que destrozó lo que quedaba de mi cuidadosamente construida negación. Señora, ¿Rodríguez, en su opinión, es su hijo capaz de tomar dinero que no le pertenece? La sala quedó en silencio. El abogado de Michael parecía alarmado,
Ana me miraba con pánico apenas contenido. El rostro de mi hijo se había puesto pálido, gris como el cielo de febrero afuera. Pero sentada allí en ese estrado, bajo juramento de decir la verdad, con mi mano aún hormigueando por tocar la Biblia, descubrí que ya no podía mentir. No al juez, no al jurado, no a mí misma. Pensé en todo el dinero que le había dado a lo largo de los años, todos los préstamos que nunca había devuelto, todos los favores que había concedido sin cuestionar. Pensé en la hipoteca que había avalado para una casa en la que nunca fui realmente bienvenida, las tarjetas de crédito que había abierto a mi nombre para pagar los gastos de su familia, los fondos de jubilación que había liquidado para mantener su estilo de vida. ¿Me había robado? ¿Había tomado lo que no era suyo? ¿Gastado dinero que no había ganado? ¿Construido su vida sobre mis sacrificios sin reconocer el costo? ¿Señora Rodríguez? El fiscal me alentó suavemente. Miré a mi hijo una vez más, viéndolo claramente quizás por primera vez en su vida. El niño pequeño que nunca había aprendido a escuchar un no. El adolescente que esperaba que yo resolviera cada problema. El hombre que había construido su matrimonio y su carrera y toda su identidad adulta sobre la base de la infinita voluntad de su madre para ser utilizada. Sí, susurré, y luego más fuerte, porque la verdad merece ser escuchada. Sí, creo que lo es. La reacción fue inmediata y explosiva. El rostro de Michael pasó de pálido a blanco, su boca abriéndose y cerrándose como si se estuviera ahogando en aire. Ana jadeó audiblemente, la mano de su madre volando a su garganta. El abogado defensor se puso de pie de un salto, objetando algo, pero no pude oír qué por encima del zumbido en mis oídos. En ese momento, sentada en ese estrado, en ese juzgado de mármol, sentí algo que no había sentido en décadas. Libertad, el peso de protegerlo, de permitirle, de hacer excusas por él. Finalmente se levantó de mis hombros como una roca que había estado cargando tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía estar derecha. Después de la audiencia, después de que los reporteros y los abogados y los funcionarios del tribunal hubieran hecho su trabajo, me encontré parada en los escalones del juzgado con mi familia dispersa a mi alrededor como las consecuencias de una explosión. Michael no me miraba. Ana seguía negando con la cabeza y murmurando. Leo, a quien habían mantenido en casa para evitar la atención de los medios, no estaba allí. ¿Cómo pudiste? Finalmente habló Ana, su voz temblando de rabia e incredulidad. ¿Cómo pudiste traicionar a tu propio hijo así? ¿Cómo pudiste destruir a tu propia familia? La miré. Esta mujer a la que había tratado tanto de complacer, cuya aprobación había perseguido durante 10 años, y me di cuenta de que no sentía nada, ni ira, ni tristeza, ni arrepentimiento, solo un vasto y limpio vacío donde años de ansiedad, culpa y desesperada esperanza habían vivido. No destruí a nuestra familia, dije en voz baja. Simplemente dejé de fingir que existía. Esa noche, sola en mi apartamento con el radiador haciendo ruido y las palomas arrullando, y los sonidos familiares de Brooklyn asentándose en la oscuridad a mi alrededor, me hice té y me senté en mi mesa de cocina con un bolígrafo y papel. Escribí una carta a Michael y Ana, explicando todo lo que nunca había sido lo suficientemente valiente para decir. Cuán sola había estado, cuán utilizada me había sentido, cuán desesperadamente había querido importarles de alguna manera más allá de mi capacidad para resolver sus problemas financieros. Escribí sobre la abuela que quería ser para Leo, la relación que había soñado tener con mi nuera, las cenas familiares y celebraciones festivas y ordinarias tardes de martes que había imaginado compartir con las personas que más amaba. Escribí sobre la mujer que había sido antes de convertirme en su solución para cada crisis, los sueños que había aplazado y las amistades que había descuidado, y las docenas de pequeñas alegrías a las que había renunciado para hacer espacio para sus necesidades. Y luego escribí sobre la mujer en la que quería convertirme en los años que me quedaban. Alguien que decía no cuando no era la respuesta honesta. Alguien que daba amor libremente, pero no lo compraba con dinero, favores o sacrificio personal sin fin. Alguien que se importaba a sí misma, incluso si no le importaba a nadie más. Sellé la carta en un sobre,
La dirigí con cuidado y la puse en la mesa donde la vería a primera hora de la mañana. Luego me fui a la cama y dormí más profundamente de lo que había dormido en años. La mañana siguiente trajo consecuencias, como siempre hace la verdad. Mi teléfono sonó antes de que terminara mi café. La voz de Ana aguda con pánico y acusación. «El fiador llamó», dijo sin preámbulo. «Michael violó los términos de su liberación al salir del estado. Quieren la cantidad completa de la fianza inmediatamente, o pondrán un gravamen sobre la casa». «Lamento escuchar eso», dije. Y lo decía en serio. Lamentaba que estuvieran en problemas. Lamentaba que Leo se viera afectado. Lamentaba que las cosas hubieran llegado a este punto. Pero no lo suficientemente arrepentida como para arreglarlo. Ya no. «Rose, tienes que ayudarnos. Eres la única que puede. Tienes capital en tu apartamento. Podrías obtener una segunda hipoteca. Podrías...» «No», interrumpí suavemente. «No puedo». El silencio se extendió entre nosotras, lleno de incredulidad de Ana y mi recién encontrada certeza. «¿No puedes o no quieres?», exigió. «Ambas», dije, y se sintió como lo más honesto que había dicho en años. Ana colgó sin despedirse, y supe que sería la última vez que hablaríamos como miembros de una familia, como personas que se preocupaban por el bienestar del otro y compartían la responsabilidad por la felicidad del otro. Esa tarde, caminé hasta la esquina y envié la carta que había escrito la noche anterior. Luego seguí caminando, más lejos de lo que había caminado en años, a través de vecindarios que había olvidado que existían, pasando tiendas y restaurantes y parques donde otras personas vivían sus vidas sin disculpas ni explicaciones. Me encontré en el puente de Brooklyn, parada entre turistas y viajeros diarios y otros caminantes, mirando a través del agua el resplandeciente horizonte de Manhattan. La ciudad se veía diferente desde este ángulo, llena de posibilidades que nunca había considerado, sueños que nunca me había atrevido a soñar. Durante 40 años, me había definido como la madre de Michael, la abuela de Leo, la suegra de Ana. Pero parada allí en ese puente con el viento en mi pelo y el sol en mi cara, recordé que también era Rose Rodríguez, una mujer con su propia historia que contar, su propia vida que vivir, sus propias elecciones que hacer. Pensé en la señora González, mi vecina que me había traído sopa cuando estaba enferma y escuchado mis historias sobre el viejo país y nunca pedido nada a cambio. Pensé en el centro comunitario donde había recibido asesoramiento legal, donde otros ciudadanos mayores se reunían para clases de ejercicio y clubes de lectura y eventos sociales a los que nunca había asistido, porque estaba demasiado ocupada estando disponible para las emergencias de mi familia. Pensé en los materiales de arte acumulando polvo en mi armario, las pinturas y pinceles que había comprado años atrás con la intención de volver a las acuarelas, como lo había hecho de joven antes de que el matrimonio y la maternidad consumieran cada impulso creativo. Caminando a casa en la dorada luz de la tarde, sentí algo que no había experimentado en décadas: curiosidad sobre mi propio futuro. ¿Qué haría con el tiempo que había estado dedicando a preocuparme por Michael? ¿Cómo llenaría el espacio que había sido ocupado por la desaprobación de Ana y la distancia forzada de Leo? ¿En quién podría convertirme si dejaba de intentar ser indispensable para personas que no me querían cerca? Las respuestas llegaron lentamente, durante las siguientes semanas y meses, mientras el invierno daba paso a la primavera y los árboles desnudos fuera de mi ventana comenzaban a mostrar verde. Cambios pequeños primero, luego más grandes, como ondas extendiéndose desde una piedra arrojada al agua tranquila. Comencé a decir no a cosas que no quería hacer, y sí a cosas que me interesaban. Cuando el centro comunitario ofreció una clase de español básico para personas mayores, me inscribí. Aunque había hablado el idioma con fluidez cuando era niña, se sentía bien usar esos músculos de nuevo, recordar a la mujer que había sido antes de que el inglés se convirtiera en mi idioma principal y la asimilación en mi objetivo principal. Me uní al club de lectura que se reunía todos los jueves por la tarde en la sala principal del centro, un grupo de 8 mujeres y 2 hombres que leían de todo, desde novelas de misterio hasta colecciones de poesía, y debatían los finales con sorprendente pasión. Por primera vez en años, tenía opiniones sobre algo más que los problemas de mi familia. Compré pinturas nuevas, mejores pinceles,
un pequeño caballete que encajaba perfectamente junto a la ventana de mi sala. Mis primeros intentos fueron torpes, vergonzosos. Las manos que una vez habían creado delicadas flores de acuarela ahora rígidas e inseguras. Pero el arte, como la memoria muscular, volvió gradualmente, y pronto estaba pintando de nuevo, no bien pero con alegría, lo que resultó ser más importante. La señora González notó los cambios. Comentó sobre la luz en mis ojos y la firmeza en mi voz. Comenzamos a dar paseos juntas por las tardes, dos ancianas explorando nuestro vecindario como turistas en nuestras propias vidas, descubriendo tiendas en las que nunca habíamos entrado y parques que nunca habíamos visitado. «Pareces diferente», dijo una tarde mientras nos sentábamos en un banco viendo a los niños jugar en el pequeño parque cerca de nuestro edificio. «Más feliz, más tú misma». Consideré sus palabras, pensando en la mujer que había sido 6 meses antes, ansiosa y agotada, y desesperada por migajas de atención de personas que me veían como una carga. Esa mujer se sentía como alguien a quien había conocido hace mucho tiempo, alguien a quien había superado como ropa que ya no me quedaba. Dejé de intentar ser alguien más. Dije finalmente, alguien más útil, más necesaria, más aceptable. Es agotador fingir ser diferente a lo que eres. La señora González asintió sabiamente. Mi hija solía decirme que era demasiado ruidosa, demasiado emocional, demasiado. Así que intenté ser más silenciosa, más calmada, menos. Pero menos no es mejor. Menos es solo menos. Nos sentamos en un silencio cómodo mientras el sol se ponía detrás de los edificios, pintando el cielo en tonos de rosa y oro que me recordaron por qué siempre había amado este vecindario, esta ciudad, esta vida que había construido para mí antes de entregarla toda en nombre del deber familiar. El verano trajo noticias del juicio y condena de Michael. 3 años en prisión federal por malversación, restitución ordenada pero improbable de ser pagada, su reputación profesional destruida y su matrimonio pendiendo de hilos que se hacían más delgados cada día. Me sentía triste por él, por el niño que había sido, y el hombre en que podría haberse convertido si yo lo hubiera amado de manera diferente, si le hubiera enseñado mejor, si hubiera establecido límites que nos protegieran a ambos. Pero ya no me sentía responsable. Sus elecciones eran suyas, así como las mías eran mías. Ana solicitó el divorcio mientras Michael cumplía su condena, llevándose a Leo y mudándose de vuelta a la casa de sus padres en Westchester. No me contó nada de esto directamente. Lo supe por documentos judiciales que se hicieron de dominio público, por artículos de periódicos que siguieron el caso hasta su conclusión. Pensaba en Leo a menudo. Me preguntaba si extrañaba a su padre, si entendía por qué su abuela había desaparecido de su vida, si alguna vez querría conocer mi versión de la historia cuando fuera lo suficientemente mayor para hacer las preguntas correctas. Pero no intenté contactarlo. No insistí en derechos de visita, ni exigí ser incluida en decisiones sobre su futuro. Tenía muchos adultos en su vida, y yo había aprendido la diferencia entre amar a alguien y necesitar ser necesitada por ellos. En cambio, me concentré en construir la vida que quería vivir, la que había tenido demasiado miedo de imaginar cuando toda mi energía estaba dedicada a arreglar los problemas de otras personas. Me ofrecí como voluntaria en el centro de alfabetización, enseñando inglés a nuevos inmigrantes que me recordaban a la joven que había sido 40 años antes. Su gratitud era genuina en lugar de transaccional. Apreciaban mi ayuda sin esperar que resolviera problemas para los que no estaba calificada. Enseñé inglés a una mujer de Bangladesh que quería comunicarse mejor con los maestros de su nieto. Trabajé con un hombre de El Salvador que necesitaba aprobar una prueba de ciudadanía para mantener su trabajo en el correo. Estas interacciones me recordaron por qué originalmente me había encantado ayudar a las personas, antes de que ayudar se convirtiera en sinónimo de ser utilizada. Hay alegría en enseñar a alguien una habilidad que necesita, en ver crecer su confianza a medida que se desarrolla su competencia, en celebrar éxitos que pertenecen enteramente a sus propios esfuerzos. Mi amistad con la señora González se profundizó en algo que nunca antes había experimentado, una relación entre iguales,
basada en el disfrute mutuo en lugar de la dependencia mutua. Viajamos juntas, leímos libros juntas, nos apoyamos mutuamente a través de pequeños sustos de salud y grandes transiciones de vida. Cuando la hija de la señora González la criticó por desperdiciar dinero en viajes a Florida e Irlanda, vi a mi amiga responder con el tipo de calma certeza que yo todavía estaba aprendiendo a cultivar. «Mija», le dijo a su hija, «trabajé durante 50 años, crié a 4 hijos y cuidé de tu padre hasta el día en que murió. Si quiero gastar mi cheque de seguridad social en aventuras con mi amiga Rose, es mi decisión. Puedes apoyarme o no, pero no puedes controlarme». Esos días terminaron. Su hija estaba sorprendida. La señora González siempre había sido complaciente. Siempre había puesto las preferencias de sus hijos por delante de las suyas. Siempre había pedido permiso antes de tomar decisiones sobre su propia vida. Pero como yo, había llegado a una edad en que la aprobación de los demás importaba menos que su propio sentido de propósito y alegría. Éramos buenas compañeras de viaje, 2 mujeres que habían aprendido tarde en la vida que éramos lo suficientemente interesantes como para entretenernos a nosotras mismas, lo suficientemente valientes como para navegar lugares desconocidos, y lo suficientemente ricas en las formas que importaban para financiar nuestras propias pequeñas aventuras. En Irlanda, rastreé la historia de la familia de mi padre a través de registros del condado y lápidas, descubriendo parientes que nunca supe que existían, e historias que nunca había escuchado sobre mi bisabuela, que había dirigido una pensión en el condado de Cork y criado a 6 hijos sola, después de que su marido muriera en un accidente minero. Las similitudes no pasaron desapercibidas. Aquí había una mujer que había enfrentado circunstancias mucho más difíciles que cualquier cosa que yo hubiera encontrado, que había sobrevivido y prosperado no martirizándose por los demás, sino siendo ingeniosa, decidida, y no dispuesta a dejar que las opiniones de otras personas dictaran sus elecciones. Parada en su lápida en un pequeño cementerio con vista al mar de Irlanda, me sentí conectada a algo más grande que mi propia historia, parte de una larga línea de mujeres que habían hecho lo que era necesario hacer con dignidad, coraje y sin disculpas. Esa noche, sentadas en un pub del pueblo donde había vivido mi bisabuela, la señora González y yo hablamos sobre las vidas que habíamos construido en nuestros 70, la inesperada riqueza que había venido de finalmente elegirnos a nosotras mismas después de décadas de ser elegidas por otros. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. De perder a tu familia, quiero decir. Como era antes. Pensé en su pregunta, bebiendo mi cerveza y escuchando la música irlandesa que me recordaba a las canciones que mi padre solía tararear cuando yo era muy joven. Lamento que me haya llevado tanto tiempo descubrir la diferencia entre amor y complacencia, dije finalmente. Lamento no haber podido enseñarle a Michael mejores límites cuando era lo suficientemente joven como para aprenderlos fácilmente. Lamento que Leo haya tenido que presenciar tanta disfunción familiar antes de que alguno de nosotros aprendiera formas más saludables de relacionarnos. Pero, ¿te arrepientes de perder las viejas relaciones? No, dije. Y me di cuenta de que lo decía completamente. No puedes perder algo que nunca tuviste realmente. Lo que tenía no era amor, era servidumbre disfrazada de amor. Lo que tengo ahora no es perfecto, pero es honesto. Y la honestidad, resulta, es la base de todo lo demás que vale la pena tener. La señora González asintió, levantando su vaso en un pequeño brindis. Por las relaciones honestas. Y por las mujeres lo suficientemente valientes para empezar de nuevo cuando es necesario. Brindamos en ese pub irlandés. 2 mujeres americanas en sus 70 que habían viajado miles de millas para aprender algo que podrían haber aprendido en su propio vecindario de Brooklyn. Que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma, para exigir un mejor trato, para construir una vida basada en tus propios valores en lugar de las expectativas de los demás. El viaje a Irlanda fue seguido por otras aventuras, más pequeñas en alcance pero igualmente significativas. Viajes de fin de semana a museos en Filadelfia, visitas a primos con los que había perdido contacto hace años, excursiones de un día a playas, parques y lugares históricos que siempre había querido explorar,
pero nunca había tenido tiempo cuando estaba ocupada gestionando las crisis de otras personas. Cada aventura me enseñaba algo nuevo sobre mi propia capacidad de independencia, mi habilidad para disfrutar de mi propia compañía, mi resistencia para navegar situaciones desconocidas sin nadie en quien apoyarme más que en mí misma. Comencé a llevar un diario durante estos viajes, no porque alguien lo hubiera sugerido, sino porque me encontré teniendo pensamientos que valía la pena preservar, ideas sobre la vida, el amor y la familia que parecían lo suficientemente importantes para registrar. La mujer que emergió en esas páginas de diario era alguien de quien estaba orgullosa de conocer, alguien cuyas opiniones importaban, alguien cuya historia merecía ser contada. La doctora Martínez había sugerido que podría querer compartir mi historia con otras mujeres que estuvieran luchando con dinámicas familiares similares, mujeres que habían pasado décadas siendo utilizadas en nombre del amor y no sabían cómo romper el patrón sin perder a todos los que les importaban. La idea me aterrorizó al principio. ¿Quién era yo para dar consejos? ¿Qué sabía sobre relaciones saludables que pudiera ayudar a alguien más? Todavía estaba aprendiendo, todavía cometiendo errores, todavía descubriendo cómo amar a las personas sin perderme en el proceso. Pero la doctora Martínez señaló que a veces los mejores maestros son aquellos que recientemente han aprendido algo difícil, que recuerdan cómo se sentía estar confundidos, asustados y convencidos de que el cambio era imposible. Tu historia no está terminada, dijo. Pero el capítulo sobre aprender a valorarte a ti misma es bastante convincente. Podría haber otras mujeres que necesiten leerlo. Así que comencé a hablar en el centro comunitario, compartiendo mi historia con pequeños grupos de mujeres que estaban tratando con hijos adultos que no se independizaban, cónyuges que daban por sentada su generosidad, familiares que las trataban como bancos personales en lugar de parientes queridos. La respuesta fue abrumadora. Historia tras historia de mujeres que habían dado todo a personas que exigían más, que habían sacrificado sus propios sueños y metas y seguridad financiera para apoyar a miembros de la familia que nunca parecían desarrollar la capacidad de mantenerse a sí mismos. Estas mujeres estaban cansadas, agotadas, resentidas pero culpables por su resentimiento. Sabían que algo estaba mal con la dinámica, pero se les había enseñado que su valor venía de su utilidad, que el amor significaba decir sí a cada petición sin importar el costo personal. Tenían miedo de lo que sucedería si comenzaban a establecer límites, miedo de que sus hijos las apartaran, sus parejas las dejaran, sus familias se desmoronaran sin su constante intervención y apoyo. Entendía su miedo porque había vivido con él durante décadas, pero también sabía algo que ellas aún no sabían, que las relaciones construidas sobre la entrega sin fondo de una persona y la toma interminable de otra no son realmente relaciones que valga la pena preservar. Pensé que iba a perderlo todo cuando dejé de estar disponible para cada crisis. Le dije a estos grupos. Y perdí algunas cosas. Pero lo que perdí fueron obligaciones disfrazadas de relaciones, transacciones disfrazadas de amor, mi propia desaparición lenta disfrazada de virtud. Lo que gané fui yo misma, mis propios intereses, mis propias opiniones, mi propio derecho a ocupar espacio en el mundo. Y desde esa base, he podido construir relaciones que realmente me nutren, que incluyen dar y recibir de ambos lados, que honran quién soy en lugar de solo lo que puedo proporcionar. Estas presentaciones llevaron a invitaciones para hablar en otros centros comunitarios, iglesias, grupos de mujeres. Me encontré parte de una red suelta de mujeres que estaban aprendiendo a reclamar sus propias vidas después de décadas de vivir principalmente para otros. No éramos antifamilia o antigenerosidad, éramos pro-límites, pro-respeto propio, pro-relaciones que mejoraban a todos los involucrados en lugar de agotar a algunas personas para el beneficio de otras. El trabajo era emocionalmente desafiante, pero profundamente satisfactorio. Cada mujer que aprendía a decir no a peticiones irrazonables era una pequeña victoria. Cada historia de alguien que había reclamado sus propios intereses y metas, después de años de vivir enteramente para otros, era un recordatorio de que el cambio era posible a cualquier edad. Algunas de las mujeres con las que hablé estaban en sus 40,
Todavía lo suficientemente jóvenes como para potencialmente tener décadas de relaciones saludables por delante, si podían aprender mejores patrones ahora. Otras tenían mi edad o más, preguntándose si valía la pena la interrupción para cambiar dinámicas que habían estado en su lugar durante generaciones. Les dije a todas lo mismo, que nunca somos demasiado viejas para comenzar a tratarnos con respeto. Nunca es demasiado tarde para exigir más de las personas que afirman amarnos. Nunca estamos demasiado establecidas en nuestros caminos para probar un enfoque diferente si el viejo enfoque no está funcionando. Las respuestas a mi historia variaron. Algunos familiares fueron comprensivos, incluso agradecidos de que alguien finalmente hubiera hablado honestamente sobre patrones que habían reconocido, pero no habían sabido cómo abordar. Otros estaban a la defensiva, enojados porque su comportamiento estaba siendo cuestionado, resistentes a cualquier sugerencia de que podrían necesitar cambiar sus expectativas. La defensiva no me sorprendió. Cuando has estado satisfaciendo tus necesidades a través de la disponibilidad sin fin de otra persona, la repentina falta de disponibilidad de esa persona se siente como traición en lugar de crecimiento. Cuando te has acostumbrado a que otra persona resuelva tus problemas, su decisión de dejarte resolver tus propios problemas se siente como abandono en lugar de respeto por tus capacidades. Pero había aprendido que el enojo de otras personas sobre mis límites no era mi problema para resolver. Mi trabajo era mantener los límites, permanecer fiel a los valores que había identificado como importantes. Negarme a ser arrastrada de nuevo a dinámicas que habían demostrado ser poco saludables para todos los involucrados. Esta fue quizás la lección más difícil de todas, que no puedes controlar cómo responden otras personas a tu crecimiento. No puedes hacerlas felices con tu decisión de dejar de estar crónicamente disponible para su conveniencia. No puedes evitar que intenten culparte o manipularte de vuelta a viejos patrones. Todo lo que puedes controlar es tu propio comportamiento, tus propias elecciones, tu propio compromiso de tratarte con la misma amabilidad y respeto que siempre has mostrado a los demás. A veces eso significa decepcionar a la gente. A veces significa ser llamada egoísta por personas que se han beneficiado de tu abnegación. A veces significa perder relaciones que eran importantes para ti, incluso si no eran saludables para ti. Pero la alternativa, volver a ser invisible en tu propia vida, valiosa solo por lo que puedes proporcionar, amada solo condicionalmente basada en tu disposición a dar sin fin, no es realmente una alternativa en absoluto. Es suicidio lento disfrazado de virtud. Ahora, 5 años después de ese día en el tribunal cuando elegí la verdad sobre mentiras cómodas, puedo decir con certeza que la incomodidad temporal de decepcionar a personas que esperaban que me sacrificara por su beneficio valió absolutamente la alegría a largo plazo de vivir como yo misma. Me despierto cada mañana en un apartamento que amo, rodeada de arte que he creado y libros que he elegido, y plantas que cuido porque disfruto de su belleza, no porque alguien más espere que las mantenga. Paso mis días haciendo trabajo que me importa, con personas cuya compañía disfruto genuinamente, persiguiendo intereses que reflejan mi propia personalidad, en lugar de las expectativas de alguien más sobre lo que una mujer de mi edad debería querer hacer. Tengo relaciones ahora que incluyen cuidado mutuo, intereses compartidos, afecto genuino que no depende de mi capacidad para resolver problemas o proporcionar apoyo financiero. No muchas relaciones, pero suficientes, y todas honestas. Lo más sorprendente, tengo esperanza. Esperanza para continuar aventuras, continuar crecimiento, continuar oportunidades de ser útil en formas que no requieren que sea invisible. Esperanza de que los años venideros sean tan ricos y significativos como estos últimos 5 han sido. Tal vez más mientras continúo aprendiendo quién soy cuando no estoy actuando para la aprobación de otras personas. La mujer en que me he convertido no es perfecta. A veces está sola, ocasionalmente insegura, todavía aprendiendo a navegar relaciones que no siguen los viejos patrones de dar sin fin y recibir con gratitud. Pero es real de una manera que la vieja yo nunca fue, honesta de una manera que crea espacio para intimidad genuina,
fuerte de una manera que viene de saber que puede sobrevivir a decepcionar a personas que le importan. Si estás escuchando esta historia y viéndote reflejada en la mujer que solías ser, quiero que sepas que el cambio es posible. No fácil, no rápido, no sin pérdidas y complicaciones y periodos de duda, pero posible. Mereces relaciones que vean y valoren quién eres, no solo lo que puedes hacer por los demás. Mereces ocupar espacio, tener preferencias, decir no a peticiones que se sienten abrumadoras o manipuladoras. Mereces ser amada por ti misma, no por tu disposición a desaparecer para que otros puedan estar cómodos. El camino hacia ese tipo de vida comienza con pequeños pasos. Decir no a una petición que no se siente correcta. Expresar una preferencia que es diferente de lo que otros quieren. Pasar una tarde haciendo algo que disfrutas en lugar de algo que alguien más necesita. Comienza con la idea radical de que tu propio bienestar importa, que tu propia felicidad vale la pena perseguir, que tu propia vida es lo suficientemente valiosa para vivirla en tus propios términos. Comienza con elegirte a ti misma, tal vez por primera vez, definitivamente no por última vez, porque elegirte a ti misma no es una decisión única. Es una práctica diaria, un compromiso que haces una y otra vez mientras aprendes lo que significa amar a otros, sin perderte a ti misma. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por creer que nuestras vidas importan, que nuestras luchas tienen significado, que nunca es demasiado tarde para comenzar a tratarnos con el respeto que siempre hemos mostrado a los demás. El sol se está poniendo ahora fuera de mi ventana, pintando Brooklyn en tonos de oro y posibilidad. Mañana traerá nuevas elecciones, nuevas oportunidades para practicar el respeto propio que todavía estoy aprendiendo, nuevas oportunidades para vivir la verdad que todavía estoy descubriendo. Pero esta noche estoy contenta. Esta noche soy suficiente. Esta noche estoy en casa.